Bueno, pues hoy os vengo a hablar de un término, connaissance, y he titulado la charla La fórmula definitiva para hacer software de calidad, y es lo que me gustaría que viéramos hoy, ¿no? Si tenemos esa fórmula mágica. Antes de nada, por supuesto, dar gracias a los patrocinadores, porque sin ellos pues esto no sería igual, ¿no? Y nada, os invito pues a que visitéis sus webs, porque creo que todos hacen cosas muy interesantes. Mi nombre es Josep Bocanegra. Como he dicho, llevo bastante tiempo en la industria, muchísimo, y de hecho cuando estábamos ahí ahora hablando de los 10 años, ¿no? Y se hablaba de esto del relevo y tal, me he sentido un poquito viejo. Soy desarrollador de software en Voxel. En mis redes pues pongo eso, que me apasiona el desarrollo de software, realmente es una de mis grandes pasiones desde hace muchísimo tiempo, pero me interesan otras muchas cosas, soy una persona muy ecléctica y bueno, pues podemos hablar de muchos temas. En Twitter, bueno, en X ahora, me podéis encontrar como Josep Bocanegra. Si me buscáis por ahí en otros, en Mastodon, en Blue Sky, todas estas que aparecen, pues también estoy por ahí como Josep Bocanegra. Y bueno, voy a tener que cambiar la foto esta ya, porque ya tengo bastante menos pelo y muchas más arrugas. Y bueno, yo comencé en esto del desarrollo de software de forma profesional en el 1991. Y poco después, en el 1992, aparece el término de connaissance en un artículo que escribió este señor, Mailer Page Jones, y es curioso porque yo este término no lo oí hasta muchísimos años después, así como otros términos quizás son, no sé si es que son más conocidos o no sé, tienen más relevancia, no sé, como Solid o que todo el mundo conoce. Connaissance me parece que no lo he oído tanto, ¿no? De hecho, yo lo oí mucho más tarde de la mano de Pedro Moreira Santos, que tuve la grandísima suerte de tener como tech coach, y tiene este libro junto con Marco Consolaro y Alessandro Di Gioia, que yo siempre lo recomiendo a todo el mundo. Es un libro buenísimo, hace honor a su nombre, de Agile Technical Practices Distilled, porque tiene un montón de buenas prácticas destiladas en muy poco espacio y muy bien explicado, ¿vale? Y no tengo comisión del libro, ¿eh? Pero no sé, creo que vale la pena leerlo. Y bueno, pues ¿por qué esto de connaissance, no? Pues porque siempre creo que estamos buscando, ¿no? Fórmulas, ¿no? Principios que nos ayuden a entender pues, qué es un buen diseño de software o cómo puedo diseñar un buen software, ¿no? Y tenemos un montón, tenemos Solid, tenemos Dry, Yagni, nos encantan los acrónimos estos chulos, ¿no? Que por cierto Solid podría haber sido Soldi si no llegase por Michael Feathers, que dijo de cambiar las letras, y gracias a eso hoy tenemos un término chulo que nos acordamos de él. Y otros pues como cohesión, acoplamiento, codesmel, las 4 reglas del diseño de software y otras muchas más que no he puesto aquí, ¿no? Al final pues van apareciendo diferentes conceptos que me intentan ayudar guiar en el camino, ¿no? Pero al final, no sé, a veces reflexionando, muchos de estos conceptos son fáciles de explicar, son fáciles de transmitir, pero muchas veces a la vez tampoco, no son muy fáciles de interiorizar, algunos de ellos, otros sí, y sobre todo de aplicar de forma consistente, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre ha habido gente también, ¿no? Pues que ha ido siempre pues, intentando elaborar nuevos términos, nuevos principios, ¿no? Y aquí es donde entra en juego connaissance. Connaissance es un concepto que aparece primero en este artículo que escribió, como os he dicho antes, Mailer Page Jones en el 92, y él dice en el artículo que escogió el término connaissance de las raíces latinas que significan nacer junto, connascere. Y luego, en el 1995, escribe este libro, ¿no? Lo que todo programador debería saber sobre diseño orientado a objetos, pedazo de título, ¿no? Que con eso, ¿no? Parece que te compras este libro y ya eres el máster absoluto, ¿no? Y en él, pues bueno, es bastante interesante, sobre todo la última parte, la tercera parte del libro, y formula de nuevo qué es connaissance de una forma bastante científico-académica, ¿no? De hecho, no sé, hay que leerse tres o 4 veces, ¿no? Esto para meterlo en la cabeza. Aquí de nuevo me quedo mejor con la definición que da Pedro en su libro, que es esta: 2 o más elementos, que pueden ser
campos, métodos, clases, parámetros, variables, ellos incluso hablan de pasos de compilación, procedimientos de cualquier tipo, son connaissance si cuando hago un cambio en uno de ellos tengo que cambiar los otros para que el sistema siga funcionando de forma correcta, ¿no? Easy peasy, ¿no? Creo que mucho mejor esta definición, ¿no? Para no seguir dando definiciones, vamos a aterrizar un ejemplo con código, ¿no? Aquí tenemos una clase student que tiene estos campos first name, last name y age, tiene un constructor que recibe estos parámetros y al final, bueno, hay un método aquí que lo que hace es que devuelve el nombre entero, que es concatenar pues, el nombre y el apellido ahí con un espacio, ¿no? Entonces fijaos que aquí lo que sucede es que este nombre de aquí y este están relacionados, ¿no? Si yo cambio este nombre, me veo obligado a cambiar este de aquí. Por lo tanto, aquí tengo una connaissance entre estos elementos, ¿vale? Tienen esa relación, ¿vale? Van a evolucionar juntos, es como han nacido juntos y van a evolucionar juntos. Lo mismo pasa con este de aquí, last name, lo mismo con age, lo mismo pasa aquí. Aquí estoy haciendo esta asignación, ¿no? Y estoy repitiendo el nombre, y aquí también, ¿no? Por lo tanto, fijaos que tenemos elementos, ¿no? que están relacionados y que decimos que tienen connaissance, ¿vale? Evidentemente, ¿no? Tenemos IDEs hoy en día que nos ayudan mucho, ¿no? Con este tema de nombres, si yo renombro, el IDE ya me lo renombra, ahora tenemos Copilot, tenemos muchas opciones, pero al final la relación está ahí, al final lo haga yo o lo haga una herramienta, si cambio en un lado tengo que cambiar en otros, por lo tanto hablamos de connaissance. Y bueno, no sé si alguno de vosotros no, pues estará pensando, bueno, pues si hablamos de relación de elementos y que cambian y tal, nos parece bastante a cohesión, acoplamiento, no son términos que están relacionados y la verdad es que sí. De hecho, lo que sucede es que el señor Mailer Jones, en aquella época, cuando estaba trabajando con todos estos conceptos en programación estructurada, que se hablaba de la cohesión y el acoplamiento, cuando él iba a la programación orientada a objetos, para él faltaba algo, había que hacer algo más, quería encontrar una forma de tener unas métricas, unas guías más claras que no el concepto de cohesión y acoplamiento, que podían ser bastante volubles. Hay otro grande del software, este señor Jim Wheatrich. Yo la verdad es que no he tocado prácticamente nunca Ruby, pero si hay alguien que trabaja en Ruby seguro que lo conoce. Y tiene una charla buenísima en la que hace una comparación, ¿no? Una metáfora entre el mundo de la física, ¿no? En el que tenemos una teoría de la relatividad, por ejemplo, que explica muy bien el cosmos, ¿no? En plan macro, y por otro lado tenemos la mecánica cuántica, que explica muy bien el universo, ¿no? en el plan micro, y siempre hemos estado buscando esa gran teoría unificada, ¿no? que nos lo permita explicar todo de una vez. Y entonces él, en esta charla, pues habla de la gran teoría unificada del diseño de software y plantea connaissance como un posible candidato a ser esa teoría. Esta charla está súper bien, os la recomiendo. De nuevo vuelvo otra vez al libro de mi amigo Pedro, porque me ha servido siempre, es donde lo aprendí primero y donde me ha servido mucho de inspiración. Connaissance generaliza las ideas de cohesión y acoplamiento combinándolas de una forma en una clasificación más exhaustiva y usando una taxonomía apropiada. ¿Y esto qué significa? Pues lo vamos a ir viendo. En connaissance tenemos lo que se llaman unas dimensiones en las que vamos a poder clasificar esta relación que tienen los elementos y nos va a servir para tener una guía o una conversación sobre hacia dónde nos queremos mover. Tenemos tres. La primera es el grado. El grado es el tamaño del impacto. Se puede estimar como el número de entidades afectadas. No es lo mismo tener connaissance entre dos elementos, porque significa que cuando cambie uno tengo que cambiar el otro, que tener connaissance entre 20 elementos, ¿no? Porque cuando cambie uno tengo que cambiar 19, ¿no? El grado es mayor en este caso. Por lo tanto tenemos este eje que ya me da una idea de que voy a estar mejor si estoy en un grado bajo. Luego tenemos la localidad, que indica la cercanía de las entidades afectadas en términos de abstracción. De nuevo, otra vez,
En el caso que veíamos antes, ¿no?, de aquella clase, ¿no?, teníamos una connaissance allá de unos elementos, pero la suerte que teníamos es que están todos en la misma clase, muy cerquita, los voy a ver de un vistazo. Entonces, están muy locales, están muy cerca, no me van a representar un problema. Seguramente cuando estos elementos estén mucho más alejados en mis sistemas, pues voy a tener más dificultades, ¿no?, para manejar esto. Y luego tenemos la fuerza. Vamos a ver luego que esta relación que hay entre los elementos puede ser de diferente tipo, y el esfuerzo que se hizo con este concepto de connaissance es en hacer una clasificación de estos tipos. Y entonces tenemos tipos que son más débiles a más fuertes. Cuanto más fuerte sea la forma de connaissance, más difícil y costoso va a ser refactorizar los elementos relacionados, ¿vale? Lo interesante de esto es que estos tres ejes nos dan una dirección para hacer nuestro refactor. Siempre nos va a interesar acercarnos hacia el centro de los ejes, lo cual está súper bien, ¿no?, porque esto de tener guías pues siempre ayuda mucho. ¿Hasta dónde? El objetivo no es llegar al punto cero, ¿no? De la misma forma que cuando estoy hablando de acoplamiento, no me interesa un acoplamiento cero en todo mi sistema, porque si no tendré un montón de piezas que no hablan ninguna con ninguna y no hace nada, ¿no? Lo que vamos a buscar, ¿no?, es quedarnos en una zona óptima, ¿no?, en la que estemos cómodos, ¿vale? Y bueno, esa sería un poco la idea que nos dan estos ejes con esta direccionalidad. ¿Hasta aquí qué tal? ¿Sí? Seguimos entonces. Porque como os hablaba de la localidad, luego pondremos algún ejemplo también, pero creo que es fácil de entender, ¿no? El grado, que es el número de entidades que tienen connaissance también, es bastante evidente. Lo que nos falta es el eje de la fuerza, ¿no?, que hemos dicho que hay connaissance más fuertes o más débiles, entonces vamos a ver qué categorías tenemos para poder clasificarlas. Y aquí volvemos otra vez a nuestro ejemplo primero que hemos visto, en el cual encontrábamos que teníamos unos elementos que compartían el nombre, y al cambiar el nombre de uno tengo que cambiar el nombre del otro. Esto es lo que se llama connaissance of name, tienen una connaissance de nombre. Y lo mismo pasa aquí, pasa con estos dos, pasa con estos, ya lo hemos visto, ¿no?, antes, en este ejemplo. Este sería el primer tipo de connaissance y es el considerado el más débil, ¿vale? Es el que está bien tenerlo, es una connaissance buena, si es que se puede decir que hay una connaissance buena o mala, ¿no? Y fijaos que en el eje tenemos aquí, vamos a estar moviéndonos en el eje de la fuerza. Otro detalle, fijaos, tenemos dos clasificaciones, estática y dinámica. Las estáticas, que ahora vamos a ir viendo, normalmente las vamos a poder localizar en tiempo de compilación, mientras que las dinámicas, normalmente las vamos a encontrar en tiempo de ejecución. Por lo tanto, eso ya nos da una idea, ¿no?, de que cuanto más subamos, más complicado va a ser el tema. Connaissance of name no solo es entre, pues como estaba en la clase, entre unos campos, unos argumentos, puede haber connaissance de name de muchos tipos. Aquí, por ejemplo, bueno, mis ejemplos son en .NET, porque llevo muchos años trabajando en .NET y es donde me muevo más. Y aquí es un ejemplo que utiliza una librería que se llama Dapper, que hicieron los de Stack Overflow para acceder a la base de datos. Esta librería tiene una particularidad y es que facilita mucho el mapeo de la base de datos para obtener un objeto en memoria. ¿Qué sucede? Aquí tengo unos nombres que van a tener que ser iguales para que el mapeador lo haga correctamente. Vuelvo a tener una connaissance de name. En este caso, además, fijaos que la connaissance de name no es solo con la query que yo he escrito aquí. Este campo existe en la base de datos y tiene ese nombre, ¿vale? Por lo tanto, tengo una connaissance de name también con ese campo de allí. Y en este caso tengo una localidad bastante más lejana que antes, ¿vale? Porque la connaissance está entre dos elementos que están muy lejos. Si yo cambio el nombre de la base de datos, voy a romper aquí el código, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que el tema del eje de la localidad es importante, ¿no? Cuando me alejo, estoy en peor situación, ¿vale? Aquí lo que tendré que hacer es, pues, buscar formas de mitigarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues podría hacer un test de integración, ¿no?, tener unos test de integración para poder detectar rápidamente que si hay algún cambio en el campo de la base de datos, pues que esto pete, ¿no?, y me dé cuenta antes de que esto vaya a producción. Esto es lo que os comentaba, ¿no? O sea, cuando los elementos están cerca, ¿vale?, pues quizá nos podemos permitir
connaissances más fuertes, o lo vamos a convivir mejor con ellas, mientras que cuando los elementos están lejos, va a ser mejor tener connaissances más débiles para poder manejar mejor el sistema. Concepto este de la localidad. No siempre vamos a poder llegar al punto que queremos, a veces tendremos que buscar mitigaciones, ¿vale? Puede tener una determinada connaissance en la cual pues, he conseguido tener un grado bajo, una connaissance débil, pero la localidad pues, no está donde yo quiero, ¿vale? Hay una connaissance, por ejemplo, de name entre dos elementos que están separados como antes, ¿no? Bueno, pues lo mitigaré, pues, en este caso, con unos test de integración. Sí. Pero eso he entendido, pero entonces, si no usas una librería que mapee directamente el nombre de una clase, sino que escribes tú el nombre, Sí. bajaría mucho la... Tendrías el mismo problema. Si usas un nombre que estás usando en el otro lado, por lo tanto tienes una connaissance de nombre y tienes que ser consciente de eso y mantenerlo. Depende de lo que uses, pues en este caso es una librería más automática, otra será menos, pero al final esa relación está ahí. La connaissance of type es el siguiente tipo, la redundancia de connaissance que vamos a ver. Volvemos otra vez al ejemplo de la clase student y fijaos que aquí el tipo que uso aquí y el tipo que uso aquí deberían ser el mismo, ¿no? Porque luego lo estoy asignando aquí, ¿no? Entonces, entre estos dos elementos hay una connaissance of type, ¿vale? Comparten el tipo. Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa aquí. Siempre con la idea, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Si cambio este, pues tendré que cambiar este probablemente, ¿no? Para que no se rompa el sistema. Este sería el segundo tipo de connaissance que tenemos, también es de tipo estática y estaría aquí en el grupito este de tipo y nombre, que son las que son más fáciles de manejar. La siguiente que vamos a ver es la connaissance of convention. Este es un trocito de código de ASP.NET, en el cual tenemos un pedacito de código en HTML donde parece ser que, bueno, estamos seleccionando el tipo de pago, y luego aquí, más abajo, pues hay un método que, en función del tipo de pago, pues va a hacer una determinada lógica, ¿no? Aquí fijaos que tengo este valor de aquí, que parece ser que significa que es credit card, ¿vale? Pero el valor en sí es un 1, ¿vale? Entonces, ¿por qué sabemos que es credit card? Pues porque, por convención, ¿no? Hemos decidido que en mi código ese 1 significa credit card, ¿vale? A veces también se le llama a esta connaissance, se le llama connaissance of meaning, de significado, ¿vale? Este tipo, bueno, lo mismo pasa con el 2, lo mismo pasa con el 3, bueno, ya lo veis, ¿no? Este tipo de connaissance sería el siguiente, vamos subiendo en el grado de fuerza, y aquí, bueno, pues podemos buscar formas de intentar arreglarlo, ¿no? Aquí una muy sencilla sería pues introducir unas constantes, de forma que ahora, tanto el código HTML como el código que tengo aquí en C#, pues usan estas constantes. Y además las constantes tienen ese nombre que me facilita entender qué son, ¿no? Fijaos que ahora lo que hemos hecho es algo muy interesante. Nos hemos movido en el eje de la fuerza, ¿vale? Estábamos en una connaissance of convention y la hemos movido hacia abajo, hacia una connaissance of name, ¿sí? Y eso es algo que siempre nos va a interesar, ¿vale? Por eso es muy chulo el concepto este de connaissance, ¿no? Porque nos da una dirección para poder hacer refactors, ¿no? Y este sería uno de ellos. Esto no invalida las otras cosas que hemos visto, ¿no? Esto, por ejemplo, de aquí, podemos decir que teníamos unos magic numbers aquí, ¿no? ¿Vale? Que teníamos que resolver, ¿no? Y normalmente, pues, una de las cosas que hacemos rápidamente cuando vemos un magic number es introducir una constante, ¿no? Para encapsularla. Bueno, aquí es otro caso de convention. Tenemos esta línea en la que tenemos un importe, 23,76, probablemente mi aplicación, pues, no sé, es una aplicación local, este importe, pues, seguramente son euros, ¿no? Y entonces asumo, por convención,
que son euros, y por tanto mi aplicación puede hacer sumas, restas, puede hacer operaciones con esto, siempre asumiendo que puedo hacerlas sin problema, porque asumo, por convención, que son euros. El día que nos internacionalicemos, pues tendremos un problema, ¿no? Porque empezarán los típicos problemas de diferentes monedas. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues puedo introducir un tipo, muy clásico el ejemplo, ¿no? De introducir un tipo money que me encapsula tanto el importe en sí como la moneda. De nuevo, otra vez, lo que he hecho es moverme de una connaissance of convention a una connaissance of type. Por lo tanto, estoy en una situación mejor, he ido a una connaissance más débil. Esto lo podríamos explicar de otra forma, pero fijaos que con connaissance tengo también una conversación de cómo puedo hacer el refactor, ¿no? En qué dirección. Seguimos con más tipos de connaissance. Connaissance of algorithm. Esta, bueno, es un caso muy típico, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo es, pues tenemos un método que calcula un dígito de control y se lo añade al número, y luego aquí más abajo tenemos un método que lo que hace es recibe un número y coge el último número y comprueba que sea correcto. En estos dos métodos hay un pedazo de código, es el algoritmo que hace el cálculo del dígito, que es compartido. ¿Vale? Entonces, estos dos métodos tienen una connaissance de algoritmo. ¿Vale? Dependen de que ese algoritmo sea el mismo. Si yo cambio aquí uno, voy a tener que cambiarlo aquí. ¿Veis? Esto, volvemos otra vez a la definición clara de connaissance. Esto se puede expresar de otra forma, ¿no? Esto podría ser un DRY, ¿no? Don't repeat yourself, o la tercera regla de las 4 reglas de diseño de software, ¿no? También de no repetir. Estaríamos ya aquí casi acabando con las estáticas. Y aquí, pues, ¿qué podemos hacer? Pues lo más típico es extraer el método, ¿no? Extraer la lógica común a un método. Y de nuevo, fijaos que he vuelto otra vez a hacer aquello de moverme en el eje de la fuerza. He convertido ese connaissance of algorithm en una connaissance of name. Porque ahora los métodos lo único que conocen es el nombre del método, pero la lógica en realidad está aquí. ¿Sí? Vale. Este tipo de connaissance puede esconder problemas de diseño de nuestra aplicación, ¿no? Lo típico es cuando tienes un dominio anémico, ¿no? Y tienes una clase que es fundamental, ¿no? Para la lógica de tu negocio, y resulta que estás modificando el estado de esa clase desde un servicio y luego desde un job, y resulta que esos dos tienen que hacer el mismo algoritmo para cambiar el estado, porque si no el sistema se rompe, ¿no? Quizás esa lógica tendría que estar en otro lado, ¿no? ¿Os ha pasado esto? A un amigo mío también le pasó, ¿eh? Bueno, el connaissance of position. Aquí tenemos un método que parece que es para enviar un mail y tiene un problema, y es que recibe 4 strings y yo me tengo que acordar de en qué orden tengo que poner estos strings cuando llamo al método. ¿Vale? De nuevo me podéis decir, no, que el IDE me lo chiva porque me pone aquí. Bueno, sí, pero al final depende de que yo ponga correctamente el orden. Y qué fácil que es girar estos dos mails, ¿no? y poner el from en el to. Esto lo podríamos relacionar con un code-smell también, ¿no? Sí, de primitivos. Primitive obsession, ¿no? Es un primitive obsession. Estamos en el último de los de tipo estático, y aquí, bueno, pues no sé, podemos buscar diferentes formas de arreglarlo, ¿no? Podríamos crear tipos específicos para cada uno de los parámetros, de forma que yo me vea obligado a instanciar uno de esos tipos para cada uno de ellos. Ahora ya me es mucho más difícil equivocarme, ¿no? Porque cuando esté escribiendo voy a instanciar uno de tipo from, entonces pondré el from, ¿vale? Y aquí lo que estoy haciendo de nuevo es moverme otra vez de la connaissance of position a la connaissance of type. Puedo buscar otro tipo de soluciones, algo que se parezca más a un pattern builder, y hacer pues algo pues que pueda ir llamando a diferentes métodos con una interfaz fluent, ¿no? Y pueda hacer pues, el from, el to, el tal, y es otra forma también de conseguir que aquí ahora ya tengo también una connaissance of type.
Sí, no sé si tiene que ver con connections, sí. pero sí que, claro, te arriesgas a dejarte algo, cosa que antes en un constructor no podía pasar. Ya te digo, sí. Ahí, sí. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Arreglas pero rompes. Puede ser. Puede ser. Quizá tenemos que buscar otra forma mejor, ¿no? Muy loco puede hacer un step builder, ¿no? Ahora veremos un step builder, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí, sí. Vale. Quizá, digo, son posibles soluciones, esta quizá pues no es la mejor, tendríamos que buscar una que fuera más sólida, ¿no? Pero efectivamente tienes razón. Luego tenemos otra más que es la Connaissance of Execution Order, y aquí comienza el rock and roll, porque nos movemos a las dinámicas. Y aquí podemos tener problemas bastante más duros. Volvemos otra vez al ejemplo del envío de mail, y aquí parece ser que lo que tengo que hacer para enviar el mail pues es instanciar este servicio de aquí, y este servicio parece ser que tiene una serie de métodos que tengo que ir llamando para enviar el mail, ¿no? Pero claro, no hay un enforcement de cómo tengo que llamar estos métodos, y aquí la estoy fastidiando, porque he llamado sin darme cuenta al send antes de poner el subject y el message. Depende de cómo sea la librería, pues o me peta o a lo mejor estoy enviando el mail en vacío, ¿vale? ¿Qué está sucediendo aquí? Que intrínsecamente hay una connaissance of execution order. Yo tengo que conocer en qué orden se tienen que ejecutar cada uno de los métodos para que esto funcione bien, ¿vale? No está forzado en el código. Como os digo, esta es la primera de las dinámicas y nos empezamos a mover en un terreno un poquito más complejo. ¿Qué podríamos hacer? Pues depende, no sé, también de nuevo, no tengo las soluciones mágicas, ¿eh? Aquí, imaginación al poder, ¿vale? Si puedo asumirlo aquí pensando en que la localidad aquí siempre pienso que va a ser baja, ¿vale? Porque cuando vaya a hacer esto, normalmente siempre voy a instanciar el servicio, rellenar y enviar. Tengo una localidad muy baja, va a estar siempre en 4 o 5 líneas, por lo tanto, va a ser difícil que yo, ¿no? que llame primero al send. Podría asumir eso, podría buscar formas de testearlo, ¿no? O podría, pues, intentar pues, crearme algún tipo de patrón que me ayude, ¿no? Podría hacer algo de este tipo, en el que pues, tenga pues, una especie de step builder, ¿no? En el que pueda encadenar diferentes tipos, ¿no? Que solo tengan el método siguiente que tengo que llamar, ¿no? Entonces es imposible equivocarme, ¿no? Aquí este create me devuelve un tipo que solo tiene un método with_from, me devuelve un tipo que solo tiene un método with_to, etcétera, etcétera, y al final solo tengo un tipo send. Por lo tanto, o lo hago en este orden, sí o sí, o si no, es que no puedo ni compila, ¿vale? Entonces, aquí estoy cambiando un connaissance of execution order por un connaissance of type, ¿vale? Y estoy en mejor situación, ya no me puedo equivocar, ¿vale? Pero bueno, esto a lo mejor no se puede hacer siempre, depende de la complejidad. Tendrá un caso muy sencillo, habrá casos más complejos y entonces pues tendré que ir a mitigar pues, con test o bueno, algún otro tipo de estrategia. Vale, bueno, esto es lo que os decía. Connaissance of timing. Veo aquí a Fermín, que hemos estado en la charla primera hora, madrugadora, y no habíamos hablado de los ejemplos, pero me venía al pelo, porque él ha puesto un ejemplo con hilos, ¿no? de un caso con hilos, y como parecido a este de aquí, ¿eh? Aquí tenemos una clase account, una cuenta, que mantiene un balance, expone un método deposit que permite incrementar ese balance, y luego el programa aquí lo que hace es lanza 10 threads, 10 hilos, y cada uno de ellos hace una iteración 1000 veces para sumar una cantidad, ¿vale? Por lo tanto, voy a tener 10 hilos corriendo a la vez, incrementando el balance. ¿Qué espero al final? Pues que el balance sea 10.000, ¿no? 10 hilos, cada uno 1000 unidades, el 1000. Pero si ejecutamos este código, lo que nos pasa es esto. Y cuando he visto lo de Fermín me ha hecho gracia porque digo, mira, justo, lo tengo en la diapositiva. Lo que sucede es esto, es que dices, ostras, pero no eran 10.000, no coincide, y además es como aleatorio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues está pasando que este código tiene una connaissance of timing, del tiempo, ¿vale? Se lanzan 10 hilos en el que se están acoplando al tiempo, ¿vale? No deberían todos a la vez acceder al account.
Entonces tendríamos que, bueno, antes de nada, pues eso, como os decía, empezamos a tener problemas cada vez más graves, ¿vale? Nos vamos moviendo hacia arriba. ¿Qué podemos hacer? Pues la charla de Fermín, los que no hayáis podido verla cuando esté la grabación, la podéis ver. Ha explicado una cosa muy chula que son los modelos de actores, que podría ser una forma de resolverlo. Si tenéis suerte, como en este caso, y yo estoy corriendo esto en un solo servidor, y puedo a lo mejor pues, tener, en este caso el framework me proporciona este método de hacer un lock, y ahora si ejecuto esto, ahora sí que va a funcionar porque cuando se hace un bloqueo, entonces no, se asegura de que dos hilos a la vez no accedan al balance, ¿no? El siguiente que tenemos es la connaissance of value. Aquí tenemos una clase, parece que tiempo de salida, ¿no?, departure time, y bueno, este desarrollador pues, ha decidido, no sé por qué motivo, pues que separar las horas y los minutos y utilizar enteros ahí para modelarlos. El caso es que tenemos un constructor que recibe horas y minutos y tenemos un método show que lo que hace es mostrar concatenando. ¿Qué sucede? Que yo, cuando instancie el objeto, puedo hacer algo como esto de aquí. Le puedo pasar un 34 y un 63. Y evidentemente esto no puede ser, esto no es una hora. ¿Qué sucede? Que la connaissance, aquí hay una connaissance of value. La connaissance of value implica que hay un conocimiento de los rangos. Hay como dos posibles definiciones. Una es que hay un conocimiento intrínseco de los rangos permitidos para un valor, ¿vale? Y no están expresados en el primitivo que estoy utilizando. Por lo tanto, no tengo una protección sobre esto. Estoy por ahí arriba ya, en la connaissance of value, en las dinámicas. ¿Y qué puedo hacer? Pues, conforme nos movemos hacia arriba, la cosa se empieza a complicar. Depende del caso, vamos a poder hacer unas cosas u otras. En este caso, por ejemplo, pues se ha decidido pues, utilizar el sistema de tipos, ¿no?, que me ofrece mi framework, para, en vez de utilizar los enteros, utilizar unos enums que me están encapsulando los diferentes valores, ¿vale? Evidentemente me van a salir unos enums aquí largos, porque el minutos voy a tener de 0 a 59, ¿no? Lo cual va a ser, por eso digo que no siempre a lo mejor esta solución va a ser práctica, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en otros casos sí, quizá en este 60 a lo mejor es mucho, pero en otros casos a lo mejor son un par o tres de enums que son más cortitos y sí que me resuelve el problema. Lo importante de esto es que ahora he hecho irrepresentable lo que tenía antes, ¿no? No puedo representar una hora mal, porque cuando yo construya esto, voy a tener que pasar los valores, pues los que hay aquí, ¿vale? Aquí de nuevo lo que he conseguido es moverme de una connaissance of value a una connaissance of type y of name, ¿vale? También podría meter un validador a nivel de constructor y... Me gusta que saques este tema. No estás viendo la pantalla, ¿verdad? Este ejemplo lo pone Jim Weyrich en una charla, en una de las charlas que también os pondré luego al final. Al final os doy referencias de todas las charlas y de artículos y todo eso. Pone este ejemplo precisamente. Pone esta clase triángulo que recibe la longitud de los tres lados y, bueno, parece bastante sencilla, bastante... ¿no? Pero aquí hay un problema. Aquí no es que la longitud, por eso es un poquito diferente del otro, pero también es una connaissance of value, ¿vale? No es que cada valor tenga que estar entre tal y tal valor, ¿vale? La longitud puede ser, en principio, la que quiera, ¿no? Aquí el problema es que los tres valores tienen una relación entre ellos, ¿vale? Puedo construir este triángulo, es correcto, este triángulo también es correcto, pero este de aquí ya no es un triángulo. ¿Por qué? Porque la suma de los lados A y B tiene que ser superior a la del C, ¿vale? Es una relación intrínseca que hay, ¿vale?, que aquí no estoy validando. ¿Qué puedo hacer? Lo que has dicho, ¿no? Pues en este caso no voy a moverme de connaissance, lo que voy a hacer es introducir un validador, ¿vale? Por eso digo, no siempre nos vamos a mover en los ejes, pero si sé qué pasa, ¿no?, pues sé que tengo algo que mitigar, ¿no? Y en este caso pues voy a poner un validador en el constructor para no poder construir un objeto triángulo incorrecto, ¿vale?
o podría pues, utilizar una factory, por ejemplo, también, ¿no? Pues para hacer lo mismo, ¿no? Para que cuando se construya el objeto ya se haya validado antes y tenga un objeto correcto. Vamos a por la última de todas, que es la connaissance of identity. Aquí en el ejemplo que tenemos una clase que ya da una pista, porque se llama shared counter, ¿no? Es un contador que va a ser compartido. Es un contador, ¿vale? Tiene un contador y expone un método que sirve para incrementar el contador, ¿vale? Muy sencillo. Y tenemos dos componentes en nuestro sistema, que uno de ellos expone un método para poder incrementar el contador que ha recibido por constructor, y el otro lo que hace es, también recibe un contador por constructor y tiene un método para poder mostrar un mensaje chulo con el valor. Aquí, evidentemente, cuando yo en mi programa esté utilizando mis dos componentes, lo que sucede es que tengo que pasar la misma instancia de contador a los dos. Si no, esto no funciona, ¿vale? Por lo tanto, entre estos dos componentes hay una connaissance of identity, ¿vale? Necesito una instancia concreta, pasar la misma instancia concreta a los dos, si no, no va a funcionar, ¿vale? No sé si esta es muy común, pero puede ser fuente de problemas bastante graves, ¿vale? Bueno, es lo que os he dicho. Sería la última de las connaissance y sería un poco la que sería considerada como la más fuerte de todas, también dinámica. Pues ya estaría, ¿no? Si no os he convencido que esto es la maravilla ¿no? El connaissance es la maravilla, es el anillo único con el que ahora ya no hace falta hablar de solid, ni de dry, ni de nada. Los tiramos todos a la basura y nos quedamos con nuestra fórmula única de connaissance. Por cierto, ¿cuántos de vosotros habíais sabido el concepto de connaissance? Vale, ok. Bueno. Bastante gente. Pues no. Mi opinión es que no tampoco. ¿Por qué quería hacer una charla de connaissance? Porque cuando conocí el término me pareció un término muy potente, ¿vale? Pero de nuevo, creo que no hay silver bullets y creo que tenemos muchas herramientas que podemos aprovechar todas y connaissance no me parece que sea como para abarcarlo todo. De hecho, este señor Kevin Rutherford, que por cierto es el autor de este gráfico tan chulo que yo he reproducido, que lo veréis en un montón de libros porque todo el mundo va copiando este, le quedó muy bien, ¿vale? Este señor tenía un montón de artículos, de blogs y tal, hablando de connaissance, tiene una charla que también os pondré, que hace un refactor hablando de la connaissance y tal, os eran convencidos de connaissance, ¿vale? Pero el año pasado escribe este artículo y dice, ¿qué ha pasado con la connaissance? ¿No? Y está bien, está muy chulo, porque creo que es una cosa que tenemos que hacer siempre, ¿no? Siempre ir reflexionando sobre lo que vamos aprendiendo y con la experiencia ver si tiene sentido lo que pensábamos, ¿no? O estaba en la charla antes de Javi y Rafa, ¿no? Decía el nivel de flipadismo, ¿no? ¿No? A veces tenemos un nivel de flipadismo, nos flipamos, esto va a ser la solución, no, espera un momento, ¿no? Vamos a ponerlo en su lugar. Y a este hombre le ha pasado esto. Este artículo está muy chulo también. Y aquí este hombre pues vuelve un poquito más a hablar de acoplamiento, cohesión, que lo encuentra como, parece ser que es el punto donde todo el mundo se mueve con más comodidad. Así que, bueno, pues, como os decía, para mí connaissance me parece que es un término muy potente. ¿Por qué? Porque por un lado, como os he explicado, nos ofrece como una guía, ¿no? O sea, si podemos entender qué connaissance tenemos, sabemos que tenemos una localidad, sabemos que tenemos un grado y cómo podemos movernos ahí, sabemos que tiene una fuerza y podemos intentar buscar formas de hacer una connaissance más débil, ¿no? Entonces nos está dando como una herramienta con unos ejes para tener una guía para movernos. Y luego también, al hacer esta clasificación, también nos da pie a tener un lenguaje, un vocabulario que nos permite comunicar de forma concisa conceptos que a lo mejor de otra forma pues, tendría que gastar más tiempo en explicar, ¿no? ¿no? Esto pasa con todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Con Solid, con tal, ¿no? Cuando a veces le decimos a alguien, si yo le puedo decir a alguien, mira, es que aquí
aquí en esta parte del código tenemos una connection de algorithm. Pues ya está, ya sabemos lo que pasa, ¿vale? Entonces, al final, cuando veíamos aquello de las herramientas, ¿no? Y veíamos que íbamos a sustituir todas estas herramientas con la herramienta única de la connaissance, pues a mí me gustó mucho conocer este término, me parece muy útil, pero para mí es una herramienta más en mi caja de herramientas, ¿vale? Y además, también es interesante ver cómo la connaissance, como hemos hablado en algún caso, pues se puede relacionar con code smells, primitive objection, con don't repeat yourself, con acoplamientos, con cohesión, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de localidad, pues tiene que ver mucho con la cohesión, ¿no? Que queremos una cohesión, etcétera. O sea que lo de la gran teoría unificada del diseño de software, pues como que no, ¿no? Como que no. Vamos a seguir sacando principios y aprendiendo más, etcétera. Y la verdad es que, sinceramente, en parte me alegro, ¿no? Porque tampoco me gustaría que hubiera un poco egoísta, pero no me gustaría que hubiera como una fórmula mágica, magistral, con una fórmula, ¿no? Y nos convirtiéramos en robots, ¿no? Y a mí me gusta más recordar el chaval que fui de 15 años, cuando con su Commodore 64 descubrió que esto del software era como una cosa mágica de la que podías crear cosas impresionantes, y considerarme más un artesano con muy buenas herramientas, con las mejores prácticas que pueda aprender y aprendiendo más cada día, pero al final un artesano, un crafter, que por eso estamos aquí, ¿no? Y eso es lo que os quería explicar sobre connaissance. Muchas gracias. Os dejo aquí las referencias de lo que os decía, la referencia al libro de Pedro. Aquí hay una web con mucha información muy interesante, el artículo original y el libro de Mailer Page Jones. Esta charla es fantástica, de Marco Consolaro. Nuestro querido Manuel Rivero, que lo tenemos por aquí, tiene un artículo buenísimo sobre connaissance, que también recomiendo leerlo. Hay varias charlas aquí de Jim Weyrich. Lo que os decía de Kevin Rutherford, esta está interesante porque hace un refactor en vivo y va diciendo, mira, aquí hay connaissance y tal, y va haciendo el refactor. Y el artículo que os he dicho del año pasado, donde dice, bueno, pero... Y un bonus, os he puesto hasta aquí, Kevin Henny, porque como siempre hablamos de conceptos, ¿no? Y siempre hay como, ¿no? Y sí, pero, ¿no? Esto a veces no aplica, no sé qué. Esta charla está muy chula porque hace una deconstrucción de los principios SOLID, ¿vale? Y está chula de verla porque también dices, bueno, sí, a veces no todo el mundo pensamos lo mismo cuando pensamos en SOLID o cuando pensamos en alguno de esos conceptos. Y no sé, nos queda un poquito de tiempo, no sé si queréis alguna pregunta, algún comentario. Pedro. Yo tengo un par de preguntas. Dime. Claro, o sea, una de las cosas que le pediría a una teoría unificada de cualquier cosa es que me ayude a generar conocimiento nuevo, ¿no? Que me ayude a enfrentarme a situaciones que las microteorías pues, no me ayudan, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú has encontrado algo que connaissance te ayude a razonar sobre ello, que no te ayude los principios, pues el dry, el solid y el tal? Lo que quizás aporta, lo que quizás creo que aporta es, porque no están reñidos, porque al final puedes encontrar relaciones entre todos ellos. Lo que creo que quizás aporta es esa unificación, ese intento de unificación. Te da un lenguaje y unas guías, ¿no? En las que te puedes mover. Es un intento de unificar y clasificar que está bien, ¿vale? Pero tampoco creo que sea la panacea, ya lo he dicho. No es, o sea, creo que puede ayudar, pero tampoco es la panacea. De la misma forma que seguramente los otros términos tampoco, ¿no? Y lo de SOLID pues es un ejemplo, ¿no? Y tenía otra, y si conoces, porque claro, a mí oigo teoría unificadora, ¿no? Entonces, como lo primero que se me viene a la cabeza es, oye, ¿se puede sacar alguna métrica por ejemplo, para medir la calidad del código, la calidad de un diseño en base a esto? Porque claro,
tenemos un montón ya, pero que Sí. no nos sirven tanto, porque es la complejidad ciclomática, es Ya. la cobertura de test, pero todas tienen tienen en cuenta dimensiones muy particulares, ¿no? Entonces, esto nos podría ayudar a tener una métrica un poquito más completa. Pues no te lo sabría decir. Me lo apunto para la próxima charla. Justamente respecto a eso, yo creo que Sí. hay algunos niveles, sobre todo la localidad, que sí se podrían medir con tu mismo historial de commits. ¿Cierto? O sea, si tú de repente haces un cambio en una clase A, no sé, renombras un método y ves que ese rename generó varios otros cambios, entonces simplemente eso agruparlo en un commit, eso ya te dice qué tan poco localizado estuvo el cambio. Yo creo que puede ser. Podría ser una forma. Pero el de base de datos no serviría. Claro, es que por eso digo que los silver bullets, ¿no? Pues eso, es difícil, ¿no? Y además seguramente hay métricas que a lo mejor podríamos llegar a conseguir una métrica en una cosa, pero en otros aspectos pues a lo mejor sería mucho más complicado, ¿no? Sacar un número, ¿no? Es decir, ¿no? Pues como la cobertura de test, ¿no? No sé quién, creo que es... ¿No es allí? Decías que no te convence con Essence, que al final no tal, pero ¿hay algún motivo específico? Igual lo has dicho y no lo he terminado de entender, pero No, ¿hay sí algún que... motivo por el que el propio prescriptor que había por ahí, el Rutherford, diga al final que nos ha impuesto, o hay algo que... No es que no me convenza, de hecho, doy la charla porque creo que es un concepto interesante de tener en tu caja de herramientas, pero creo que no llega a cumplir con ese concepto de una gran teoría donde lo englobe todo. Entonces, al final, hay otros de estos conceptos que me pueden ser útiles también, ¿no? ¿Por qué no puedo hablar de cohesión y acoplamiento, ¿no? Y también tener una conversación interesante y aplicada al código con eso, ¿no? Pero ¿hay algún, por ejemplo, hay algún como hueco identificado que con Essence no cubra, que digas, vale, esto con Essence más Dry igual sí que podría cubrir, es decir, las críticas a con Essence han identificado el por qué con Essence no es la solución a todo? ¿O? Yo, por lo que he leído, las críticas, o como este señor, o alguna más que he leído, van en el sentido ese, ¿no? de que no ha llegado a ser, ¿no? lo que prometía ser, ¿no? Esa gran teoría, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay gente que se ha desengañado de alguna forma, ¿no? y bueno, pues ha vuelto otra vez a utilizar otro tipo de herramientas. Quizás no un nombre tan marquetero. O no es tan marquetero, ¿no? Con Essence es un poco raro y viene del latín, no sé qué, mejor Solid, que es más bonito, más corto. Simplemente quería insistir en lo complementario que son estas cosas, no Sí. es una cosa o la otra. Creo que todos hemos visto código test duplicado porque tenían el mismo algoritmo y sin embargo resulta que la causa por la que ese algoritmo es el mismo no está relacionada, ¿verdad? Y, mira, he extraído este método, me ha ahorrado 500 líneas de código y resulta que uno era para validar un NIE Claro. y otro un código fiscal alemán y resulta que eran, y se te ha ocurrido que era una buena idea Claro. unificar eso en un método, ¿no? Que puede llegar a pasar. Entonces, estas cosas el Dry no las explica. No. Y el acoplamiento de la cohesión y con Essence como taxonomía de todo eso es súper poderoso. Sí, sí.